Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal. Siguiendo con el curso de IoT con SP32, esto también enfocado a lo que es al análisis de los datos que nos pueden entregar lo que son los sensores que vamos a estar utilizando, pues toca el turno a lo que son la presentación de los materiales que vamos a estar ocupando. Para eso, para la conexión de los sensores con el SP32, vamos a estarlo haciendo con lo que es un programa o más bien una página que se llama Circuit de Singer. Circuit de Singer nos ayuda a lo que es la conexión y ver sobre todo cómo se comporta lo que es o cómo se conecta este sensor al SP32, lo cual de los sensores y la placa que vamos a ocupar es la siguiente. Lo primero que les comentaba en lo que es un video anterior es que podemos utilizar una ESP32 de 30 pines como esta o una SP32 de diferente modelo. Como podemos ver, hay variedad de SP32, como también está la de 38 pines, que podemos ver que son muy semejantes, solamente que la de 38 tiene un poco más de variedad de pines, este de analógicos y de propósito general. Entonces, estas son las diferentes SP32 que podemos ocupar. Por ende, vamos a ocupar más o menos una a estas de 30 pines. Y también pues vamos a ocupar lo que es un shell. Bueno, un shell, esto es para que no podamos o no ocupemos lo que es doble protoboard, para que esté en una la SP32 y el otro lo que es la conexión. Ahorita lo que es en físico, les voy a mostrar lo que es la shell con lo que es la SP32. Entonces podemos ocupar tanto esta como esta. 30 o 38 pines sin ningún problema. Y ambas tienen lo que es sensor Bluetooth y sensor, bueno, más que nada la conexión de Wi-Fi y conexión Bluetooth. El otro sensor que vamos a estar ocupando también tiene lo que son dos variantes. En este caso es el sensor BME 280 o BMP 280 a como lo consigan. Lo pueden conseguir, por ejemplo, en este modelo de solamente 4 pines, que es este de aquí, o este de aquí. Aproximadamente, sí, bueno, vendría siendo esta parte de aquí, en este caso con más sensores, bueno, en este caso más pines, que en este caso abarca 6 pines, que solamente vamos a ocupar lo que es GND, el de corriente, BCC, SCL y SDA, como el de arriba. Como podemos ver, están los pines de diferente manera, pero sin problema los podemos ocupar, cualquiera de las dos versiones, ya sea esta o esta, ya que algunas veces es más fácil encontrar esta versión de arriba que esta versión de abajo. Pero sin problema, cualquiera de las dos se pueden ocupar. El otro sensor es un sensor ultravioleta, que vendría siendo el ML, esperemos que sí está aquí, 8511. El BML 8511 es un sensor ultravioleta que igual podemos estar ocupando o que vamos a ocupar para el uso o para este curso más que nada, que vendría siendo este sensor de color azul. Tiene 5 pines, de los cuales solamente vamos a ocupar 4. Vamos a ocupar voltios, GND, el output se ocupa, creo que no, sí creo que sí, y este de enable, el que no se ocupa creo que es este de aquí. Entonces también este sensor lo vamos a ocupar, el sensor ML8511, y el sensor DHT11. Recordemos que estos sensores DHT tienen lo que es variantes, tanto pueden venir lo que es el módulo de forma suelta o igual pues prácticamente lo que es en su placa. Podemos ser el DHT11 o el DHT22. Este es un DHT22 y este es un DHT11. Esos sensores que ya vienen en placa ya suelen tener lo que es su resistencia integrada de 10 kilo ohms.
Para eso, pues solamente es una salida de, pues prácticamente 3 pines de corriente, de información y de GND puesto a tierra, ¿verdad? Otro sensor que igual se puede ocupar es el DHT11 suelto o el DHT22 suelto, como puede ser este de 4 pines, de lo cual igual solamente se ocupan 3 pines, por ejemplo, BDD, data y GND. Este sensor queda vacío, pero a este sensor se le tiene que poner una resistencia de 10 kilo ohms. También el DHT22 creo que también puede venir suelto, como se puede mostrar aquí. BCC, SDA, NC y GND, que igual pues prácticamente esta parte de aquí se queda vacío cuando se utiliza. En lo que es la parte de la protoboard, bueno, aquí esta parte de aquí, podemos ocupar cualquiera de esas protoboard que pues, prácticamente a ustedes les acomode y a ustedes les sirva. Cuando se quiere utilizar, por ejemplo, la SP32, ya se recomienda lo que es utilizar, por ejemplo, esta en caso de que se utilicen los mismos pines, ya que creo que queda solamente un espacio lado por lado para que podamos conectar los pines. Por ejemplo, vamos a conectar esta. Podemos ver que aquí ocupa todo. Entonces, es por eso que se le recomienda lo que es utilizar la Shell y para los sensores ya ocupar lo que es la protoboard. Por ejemplo, una protoboard mini, pues lo mismo, le queda chico lo que es la conexión del SP32, ¿verdad? A la vez se puede ver aquí. Y una protoboard grande o mediana, más o menos, pues prácticamente lo mismo. Entonces, podemos utilizar cualquier protoboard que nosotros tengamos, siempre y cuando solamente sea para conectar los sensores y para que se nos facilite lo que es las conexiones. Veamos, creo que aquí, esta es una fuente, no, este es un Arduino. Este es un Arduino 1, no lo ocupamos por esta vez. Vamos a ver si está el Shield. Arduino. Al parecer no creo que esté. Pero a la vez vendría siendo como, me imagino, este shield aquí. Sí, como este shield aquí vendría siendo a la vez. Esta es una shield de Arduino Nano. Pero pues igual está para lo que es la shield de de SP32. Que al parecer aquí todavía no la carga. Pero pues por ende pues solamente ocupamos cómo vamos a hacer las conexiones. Todavía no está aquí. Entonces, para esto, igual se las muestro en físico. Y por ende también lo que ocupamos son los jumpers o los cables, ¿verdad? Los jumpers o los cables. Vamos a ver si está como jumpers. ¿No? O cables. Los cables de conexión ya sabemos los cuáles son. Los de hembra, hembra, macho, macho y hembra, macho, ¿verdad? Ok, ya representados de esta manera, ahora sí viene lo que es en la cámara. En la cámara pues les voy a mostrar, o se pretende mostrar, los sensores y los cables en físico, sobre todo para que conozcan cuáles son los sensores cada que vamos a utilizar más que nada. Podemos ver que aquí ya tenemos la protoboard. Esta es la protoboard que vamos a estar utilizando. Este es el DHT11 que vamos a estar utilizando. Como podemos ver, es un DHT11 que solamente tiene 3 pines. Lado izquierdo es GND, el del medio es de datos y el de la derecha pues prácticamente vendría siendo el de voltaje. Por otra parte tenemos el sensor el BME280, como les comentaba es un sensor chico a la vez de 4 pines e igual voltaje GND, SCL y SDA. Por otra parte igual tenemos el BME280
pero de 6 pines, como se muestra o como se mostraba lo que es en la ilustración. Por último, tenemos el sensor ultravioleta ML8511 que igual vamos a estar ocupando. Ahí está. Que como les comento, la conexión se las voy a mostrar en Circuit Distinguer y lo que es igual ya es su funcionamiento, lo que es en video, ¿verdad? Igual los puedo orientar cómo se conecta poco a poco cuando lo estemos conectando a la protoboard, pero pues por ende y para que sea más intuitivo, pues en los dos para que uno no se pierda más que nada. Por otra parte, también tenemos lo que es la ESP32. Como les comentaba, la ESP32 es esta parte de aquí. En este caso es una de 30 pines con puerto C. Puede ser puerto C o puerto B8, que es el puerto común con las que se venden. Y este vendría siendo lo que es el shell. Vamos a ver si podemos sacar el ESP32. Aquí está. Este es un shell dedicado para lo que es la ESP32 de 30 pines, que es una simple expansión para que, pues, para que no se esté complicando la vida, ya que como les comento, en las protoboards tenemos que hacer una protoboard muy grande para utilizar, para así decirlo, dos protoboard para que se haga la conexión sin ningún problema. Entonces, este shell a la vez es de mucha ayuda, ya que nos permite interactuar con los pines sin ningún problema. Tenemos en la parte izquierda lo que son las conexiones de Enable, BP, BN de 34, GPIO 34, 35 y demás, que igual la tiene lo que es CP32. Y a la derecha sus otros pines, que es el de 23 hasta de 3 voltios, ¿verdad? Y podemos gestionar, ya que en esa parte de aquí dice GND, y aquí ponemos en la parte derecha de GND, tenemos 5 voltios, 3 voltios, y en la parte derecha también tenemos diferentes puertos de comunicación, como el DH22, 20 y 21. Entonces, es una protobar que a la vez le podemos conectar un cargador externo para que lo alimente. Este puede ser de hasta 12 voltios sin ningún problema. Y solamente lo regula con lo que son los diferentes cuerpos o los diferentes sensores o componentes que este tiene, ¿verdad? Lo regula a 5 o a 3 voltios. Lo volvemos a imponer. Y ahí está. Entonces, esta es la ESP32 con su propio shell. Y podemos ver que es Wi-Fi y Bluetooth a la vez. Solo queda poner lo que es o presentar lo que son los jumpers o cables de conexión. En este caso vamos a estar ocupando lo que es macho-hembra, ya que pues prácticamente el macho lo vamos a conectar a la protoboard y la hembra la vamos a conectar a lo que es el shell de nuestro ESP32. ¿Cómo se puede apreciar o cómo lo vamos a apreciar después, verdad? Bueno, pues esto ha sido lo que es, qué materiales o qué es lo que vamos a estar ocupando para este curso. Sin lugar a duda, pues nos veríamos en otro video, ya empezando con lo que es las características del ESP32. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.